La primera cuestión que me planteo es si la austeridad no funciona como política, como estrategia de política económica para salir de la crisis, ¿por qué no se cambia? No entro ya a estas alturas, no entro a hablar, a documentar que no funciona. Yo creo que esto es difícil. Hoy, en el año 2010, aún era imposible encontrar algún economista de prestigio, digámoslo así, que defendía el que la austeridad iba a ser expansiva, es decir, que la austeridad iba a sacar a la economía europea hacia adelante. Hoy creo que no se puede encontrar a ningún economista ni similar. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, pero si no funciona, si de hecho la austeridad ha provocado lo que podríamos llamar una especie de crisis autoinfligida, como esas personas que se dañan a sí mismos, ¿no? Es decir, recuerden o tengan en cuenta un poco la primera recesión, la del 2008-2009, esa es una recesión provocada por la crisis financiera. Una vez que se produce, que explota la burbuja, es de esperar, lo sabemos, que hay la caída y esta recesión. Ya en el 2010, a principios, hasta España había salido técnicamente de la recesión. Y, sin embargo, en el 2011 la economía se mete de nuevo hasta hoy en otra segunda recesión, esta doble recesión. La primera es la crisis financiera y ahí ningún gobierno la podía evitar. La segunda es una consecuencia directa de una mala gestión de la crisis en Europa. A mi juicio, no me paro porque creo que está clarísimo, ¿no? Pero, ¿por qué no se cambia entonces? Y encuentro tres posibles factores. Uno, un factor objetivo. De hecho, la crisis financiera coge a Europa, coge a la zona euro, sin aquellos instrumentos indispensables para poder hacer frente a una crisis de esa naturaleza. Recordando, así de pasada, solo al gran Kindleberger, ¿no? Los historiadores que veo por ahí, recordando al gran Kindleberger, uno de los 5 requisitos que Kindleberger decía que deben existir para poder salir de una crisis financiera no muy mal parado es que haya un banco central que tenga la capacidad de ser prestamista de último recurso, es decir, que tenga la capacidad de cuando en una economía, por miedo al futuro, por incertidumbre, aunque tengamos dinero, no lo queremos prestar, en esa situación la economía se hunde, que en esas situaciones haya alguien que aparezca y diga, no temáis al futuro, tener confianza, será duro pero saldremos, porque aquí estoy yo, que voy a prestar todo el dinero que haga falta. Eso es la función de prestamista de última instancia de un banco central. Decía Kindleberger que allí donde no lo hay es muy difícil salir de esa crisis y se alarga muchísimo y es más dura. Bueno, la crisis financiera de 2008 coge, especialmente después en el 2010, coge a la Unión Europea, a la zona euro, sin instrumentos básicos para poder hacer frente de manera convencional a esa crisis. Uno de ellos es el Banco Central. Otro es la inexistencia al estilo norteamericano, de lo que hoy estamos llamando una unión bancaria, que se haga cargo del rescate de los bancos, evitando que la deuda bancaria contamine a la deuda soberana. Ese es el problema que tenemos en Europa, ese es el problema que tenemos en España. No teníamos una deuda pública excesiva, en modo alguno, no la seguimos teniendo, pero sin embargo pagamos el miedo que aún existe y existirá a que la deuda bancaria de nuestros bancos, a que el temor a que algún banco adicional pueda quebrar, tenga que hacerse revertir sobre la deuda pública. Es esta porosidad entre deuda bancaria y deuda pública, el segundo elemento que hace muy difícil la salida en Europa, ¿no? Por lo tanto, insisto, primer argumento para explicar la austeridad, ¿por qué nuestros gobiernos no la cambian? Porque en Europa le coge la situación donde hay muy pocas alternativas viables a esa austeridad. Segundo, hay un argumento, un factor, sin embargo, a lo mejor cada uno lo valorará, más importante, que es el factor que podríamos llamar entre retórico e ideológico. A mí me cuesta mucho hasta convencer a mis padres de que la austeridad no es una buena política.
porque la austeridad tiene un discurso cuyo núcleo es muy intuitivo y retóricamente muy fuerte, que es la idea de que no se puede gastar más de lo que uno tiene. O también una variante, que es la idea de que no se puede arreglar un problema de deuda con más deuda. Estas son ideas muy intuitivas, muy familiares, de una ama de casa renana, digamos así, que tiene una capacidad de persuasión muy fuerte en la gente. E insisto, ni a mis padres soy capaz de convencerlos. Y sin embargo, esa idea de que no se puede gastar más de lo que uno tiene, impide salir de una crisis como la que estamos teniendo. Es decir, no se puede gestionar lo mismo una familia, un hogar, que cómo hay que gestionar una economía macroeconómicamente considerada, ¿no? Pero hay un factor ideológico que no tengo tiempo, pero creo que es muy importante. En el pensamiento liberal, y por lo tanto un poco en toda la corriente liberal conservadora, prácticamente desde Locke, desde el siglo XVIII, hay una tensión en el pensamiento liberal con respecto al Estado, que es una tensión que en muchos casos, como ahora, es muy perversa. Locke decía en sus escritos de gobierno que él admitía que a partir de la aparición de la propiedad privada y del dinero, la desigualdad era un elemento inevitable de nuestras sociedades, ¿no? En ese sentido lo admitía. Pero a continuación venía un problema serio para él, que como liberal le repugnaba el Estado, pero sin embargo, si se quería mantener esa sociedad con propiedad privada y dinero, por lo tanto con desigualdad, era necesario el Estado. Esta tensión del pensamiento liberal, que después va a recoger David Hume y el propio Adam Smith, pero de otra forma en relación con la cuestión de cómo financiar el Estado, esta cuestión está dentro del pensamiento y de la política liberal o conservadora hasta este momento. Probablemente ahora se está manifestando mucho más que en otros momentos. Es la tensión, insisto, en que, por un lado, tengo una cierta repugnancia hacia el Estado, por muchos motivos, pero por otro lo necesito y lo he de financiar. Esta tensión es tremenda y es la que estamos viendo, a mi juicio, detrás de la austeridad. Acaba de publicarse en Estados Unidos un libro precioso que recomiendo vivamente, un libro de Mark Blyth, Austerity, The History of the Dangerous Idea, la austeridad, la historia de una peligrosa idea. Es un libro espectacular, espero que se traduzca pronto, pero si tienen ocasión, un libro que recomiendo vivamente. Acaba de aparecer ahora hace un mes escaso, ¿no? Y hay en tercer lugar un elemento, un tercer factor, que le podríamos llamar analítico, que es la visión, voy a decirlo así, germánica, la visión germánica, porque tiene un economista germano detrás, muy impulsivo, que es Hans Werner Sinn, ¿no? La idea de que todo lo que le está pasando a los países de la periferia europea se debe a una sola cosa, a su falta de competitividad. ¿Y qué es esa falta de competitividad? Cuando uno la admite, la que lleva ahora a recomendar a recomendar austeridad. Eso no tiene fundamento. En general, cae en una trampa que es muy familiar, hasta en buenos economistas, que es confundir la simultaneidad de dos hechos con causalidad entre uno y otros. Es verdad que previo a la crisis teníamos una pérdida de competitividad según cómo la miramos, si la medimos en precio. Pero esa pérdida de competitividad no tiene nada que ver con las razones de la crisis financiera. Es coincidente en el tiempo, pero no hay causalidad. Si a alguien interesa más, acaba de publicarse hace 2 semanas un texto muy bueno del que yo creo que es el mejor macroeconomista, uno de los mejores macroeconomistas europeos, Wyplothyn, un texto muy bueno donde responde a Werner Sinn con mucha mayor capacidad analítica de la que yo puedo hacer. En definitiva, ha vuelto el viejo debate entre Hayek y Keynes, entre liquidacionistas, aquellos que consideran que una vez que explota una burbuja inmobiliaria hay muchos activos que hay que liquidar a través de dejar que la economía se cure por sí misma, y la tesis más keynesiana de los intervencionistas, que dicen que dejar que la economía cure por su cuenta es una barbaridad en términos económicos, en términos sociales,
de paro, y en términos políticos porque puede afectar a la democracia, como los años 30 nos lo demostró claramente. La segunda cuestión era rápidamente, ¿puede el euro en estas circunstancias cambiar su actual lógica? Reconozco que se están dando pasos. La afirmación del presidente, del gobernador del Banco Central Europeo en julio del año pasado en Londres ante los inversores, cuando dice el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar el euro, eso fue un paso importante en la línea de hacer del Banco Central Europeo un prestamista de última instancia. Pero ese camino va a ser muy lento, va a ser muy difícil, porque la posición alemana es, digamos así, dura, se podría decir, intransigente. Y veo difícil un paso rápido hacia la adopción de esa capacidad del Banco Central Europeo para ejercer de prestamista de última instancia. Y mientras eso no ocurra, aunque no es la única condición, veo difícil una salida rápida y no excesivamente costosa a la situación europea. Ahí hay un tema, lo he sacado en alguno de mis últimos artículos, pero les aseguro que hay que ir con cuidado tremendo. He hablado en uno de mis últimos artículos de la cuestión alemana, en términos como los historiadores hacen referencia a la llamada cuestión alemana, entendida como el esfuerzo que desde Europa se ha hecho desde hace muchos siglos, pero especialmente desde el siglo XIX hasta ahora, para moderar el impulso natural que una gran nación que está en el centro de Europa tiene de dominación. A eso llamo, y en términos históricos se llama la cuestión alemana. Una forma de intentar resolver esa cuestión alemana fue la creación de la Comunidad Económica Europea. Fabián Estapé, mi maestro, desde los primeros años que lo conocí, me insistió mucho que no olvidara nunca que la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea era el mecanismo, el camino que estábamos intentando para resolver la cuestión alemana, es decir, para hacer una Alemania europea. Pero algo sucedido en la última generación de líderes alemanes que, aprovechando, a mi juicio, no sé si con intención o sin ella, el quid pro quo, ¿no?, del derecho romano, ¿no?, aprovechando la circunstancia de la crisis, han transformado ese objetivo que estaba detrás de la Unión Europea de hacer una Alemania europea en hacer una Europa alemana. Pero no es fácil hablar de esto. Les aseguro que mi último artículo me ha llevado una cantidad de correos y de críticas verbales o hasta de algunas opiniones que son intimidatorias. Cuando en medio de una reunión de este tipo el embajador de ese país se dirige a ti y te dice: doctor Costas, ¿qué tiene usted contra Alemania? Dice, es intimidatorio. Yo nada, intento entender lo que ocurre, ¿no? Dos cosas rápidas, más rápidas. ¿Cuáles son, a mi juicio, dejando ahora el corto plazo, que eran estos dos puntos, cuáles son, a mi juicio, los grandes problemas que tenemos delante? Bueno, aquí lo podría decir de esta manera, dicen en mi tierra, en Galicia, ¿no?, que cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo, ¿no? También se dice que cuando baja la marea ves los peligros que había tapados por la pleamar, bueno, cuando baja la marea ahora, la crisis es una bajada de la marea, ¿qué es lo que veo como grandes problemas a medio plazo ya, a medio y largo plazo? Uno de ellos espectacular, por decirlo en términos intelectuales, la desigualdad. El rector ha hecho referencia a él, ya no me voy a meter en esos. La segunda gran roca que veo debajo, la segunda gran tendencia perturbadora, es lo que podríamos llamar, aún no hay una palabra técnica para ello, la financiarización o financiarización de la economía. Dicho de otra manera, la macrocefalia que en los últimos 20 años ha adquirido el sistema financiero dentro del conjunto de nuestras economías. Yo diría, para decirlo así, que en los años 70 y 80
La economía era un cuerpo relativamente bien equilibrado entre los brazos, es decir, la industria, los servicios, la agricultura y el sistema financiero. Cuando ahora lo comparo, yo veo que el sistema financiero ha adquirido unas dimensiones, un gigantismo, esa macrocefalia que no tiene ya relación ninguna con el tamaño del resto de la economía. La pregunta es, bueno, ¿pero es funcional o disfuncional este gigantismo financiero? Yo creo que la investigación académica, la económica, en los últimos tiempos está mostrando un resultado bastante consistente. Es disfuncional. Ese sistema financiero macrocefálico, alguno lo ve y yo lo veo como una especie de sanguijuela, de una gran sanguijuela que lleva sobre la espalda y que de hecho está extrayendo rentas, no creando valor, no siendo productivo para el resto del sistema, sino sacando valor, sacando rentas al resto de la economía. Y hay un elemento final que para mí resulta también muy perturbador. Yo creo que en gran parte la causa de esa desigualdad es la financiarización de la economía. Sucedió, es verdad, en la época de la Gilded Age, de la época de finales del siglo XIX, de la época dorada. Es contradictorio llamarle dorada, pero dorada porque la creación de riqueza y de grandes fortunas fue espectacular, acompañada de una desigualdad pavorosa. Lo mismo que Juan decía, que el profesor Tugores decía hace un momento. Yo creo que la desigualdad tiene mucho que ver, a mi juicio, con la financiarización, pero la desigualdad es un elemento perturbador. Estoy con un ensayo que espero sacar dentro de poco, pero la desigualdad tiene unos efectos para la economía tremendos. Yo creo que las economías son más volátiles, son más susceptibles de producir crisis cuando las sociedades en las que se asientan son desiguales. Empíricamente creo que hay una evidencia que se puede sostener. Pero en segundo lugar, la desigualdad tiene unos efectos sobre la democracia espectaculares. Los años 30 yo creo que son un laboratorio muy claro. La cuestión es por qué lo tiene. Dejo esto de lado, pero que la desigualdad es una termita de la democracia que la acaba echando abajo, yo creo que eso es una idea que tiene cierta evidencia empírica y podríamos sostener. Si es así, y acabo, si es así, ¿cuál es a mi juicio el gran reto del siglo XXI? O al menos de este inicio del siglo XXI, pero un reto que va a durar décadas. ¿Cuál es el gran reto? Volver a reconciliar capitalismo con democracia. La cuestión es si es posible, y hay otras opciones más radicales, más revolucionarias, que es decir, acabemos con el capitalismo, pero la mía es reformista. La mía es que creo que el gran reto de nuestras sociedades es reconciliar, volver a reconciliar capitalismo con democracia. ¿Por qué digo volver? Porque vamos a ver, esto ya lo hemos visto. De nuevo me apoyo en las palabras y los gráficos que ha mostrado el profesor Tugores. Cómo, por lo tanto, a finales del siglo XIX y en las 3 primeras décadas del siglo XX, asistimos a un choque frontal de 2 lógicas que son poderosas. Una es, a mi juicio, la lógica del capitalismo, que tiene una capacidad de creación de riqueza como ningún otro sistema, pero también trae desigualdad. Y la otra lógica es la de la democracia, que casi por definición es una lógica política que tiende a la igualdad. Esas 2 lógicas entraron en colisión, insisto, en las primeras décadas del siglo XX, chocaron en la Primera Guerra Mundial. Las élites no aprendieron nada y creyeron que se podía volver al viejo sistema, el sistema patrón oro y todo lo que llevaba consigo. Esas 2 lógicas vuelven a chocar de nuevo en los años 30 y especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero para mí, en términos entre comillas, la gran virtud, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial es que consiguió crear un pegamento que reconcilió, temporalmente al menos, capitalismo con democracia. Es decir, hizo que esas 2 lógicas, en vez de estar funcionando en línea de confrontación como 2 grandes trenes, se pusieran en línea de colaboración.
con un pegamento en medio que a mi juicio estuvo basado en dos cosas. En uno, en eso que llamamos estado de bienestar o New Deal a la americana, y otra, en control del sistema financiero, en regulación del sistema financiero. Pero eso dio lugar a ese sueño del que hablaba el profesor Tugores. Dio lugar al cuarto de siglo más espectacular de toda nuestra historia. Todos los indicadores, cualquier indicador que ustedes quieran coger, ya sea de naturaleza económica, social, política, cultural, demográfica, de salud, cualquier indicador que cojan, mejoró en los años que van 50, 60 y primeros 70. Pero como vieron en el gráfico del profesor Tugores, algo comenzó a ocurrir en la segunda mitad de los 70, que las cosas se comenzaron a enturbiar. Yo creo que ese pegamento comenzó a secarse a finales de los años 70, especialmente a principios de los 80. Pero no fuimos conscientes de que se estaba secando hasta que aparece la crisis. Eso es, en términos un poco, en términos griegos, esta es una situación que podríamos decir lo que estamos viviendo que tiene algo de apocalíptico, pero en términos griegos, apocalipsis es un término que al parecer significa revelación, descubrimiento de algo que nos permanecía oculto con anterioridad. La época dorada del crédito, la época dorada de la burbuja financiera, yo creo que la pleamar, dicho en términos más gallegos, la pleamar nos hizo no ver con claridad que ese pegamento se estaba rompiendo, se estaba quebrando. Yo creo que hoy, yo creo que hoy es el gran reto, es en términos poéticos muy bonitos, es que no nos digan que aquello fue un sueño, ¿no? En mi formulación política y político-económica sería la necesidad de ponernos a reconstruir el pegamento, a reconciliar capitalismo y democracia. Va a ser una batalla muy dura y los ejércitos, hoy por hoy, yo creo que aún están decantados del lado del capitalismo, de esas tendencias desigualitarias, y que el gran esfuerzo para aquellos que quieran emprender un poco esa batalla es ponerse del lado de los ejércitos de la democracia para conseguir, a través de mecanismos democráticos, de profundización democrática, conseguir volver a esa reconciliación, volver a conseguir, a recrear ese sueño del que hablaba el profesor Tugores. Muchas gracias.